Dentro de la explicación que hicimos sobre la formación del Imperio Alemán, es decir, el segundo Reich, el que se organizó o existió entre 1871 y 1918, habíamos adelantado al hacer esa explicación que la historia de este estado moderno, de este estado alemán moderno, está estrechamente relacionado, es parte de un solo proceso, junto con el Imperio Austríaco, también llamado o conocido como el Imperio Austrohúngaro. Ambos estados, muy distintos entre sí por cierto, son partes pues de un proceso complejo y único, que simplemente para comprenderlo mejor pedagógicamente, dividimos pues en dos partes este asunto. Ya abordamos, dijimos entonces, la formación del Estado alemán propiamente dicho, y ahora vamos a hacer algunos comentarios, algunas explicaciones sobre lo que se llama el Imperio Austríaco. Ambos estados tienen su origen en tiempos remotos en lo que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico, o también se le llamó pues el Sacro Imperio Romano a secas. Ese Sacro Imperio tenía un origen bastante remoto. En plena Edad Media, hacia el año 962, cuando se desintegra el llamado Imperio Carolingio, el imperio cuya máxima expresión fue el famosísimo Carlomagno. Esa remota formación va a evolucionar va a evolucionar junto con el otro estado, pero van a llegar a lugares distintos, van a llegar a estados diferentes, van a dar origen a dos formaciones políticas incluso muy distintas entre sí. Primeramente, este imperio austríaco o imperio austrohúngaro, como se le conoció después de 1877, era, a diferencia del otro, un verdadero mosaico de pueblos, una especie de colcha de retazos, en la cual convivían múltiples etnias como alemanes, daneses, húngaros, que son el llamado pueblo magiar, los pueblos eslavos como los bohemios, moravos, pueblos incluso extraeuropeos como los judíos, pueblos eslavos como los polacos, los rumanos, los croatas, los eslovenos, e incluso en parte de su historia van a formar parte también el pueblo italiano, o por lo menos parte del pueblo italiano. Recordemos pues que este imperio dominó el norte de Italia durante varias décadas después del Congreso de Viena, y hasta que se formó, hasta que se logró unificar pues un Estado nacional italiano hacia 1861-1870. Después de esa fecha, ya entonces los italianos no serán parte pues de ese imperio austríaco, sino porque serán un reino separado, independiente. Pero eso lo veremos en otra explicación. Pues bien, el imperio austríaco, en el cual convivían incluso no solamente pueblos distintos, sino pueblos con religiones muy distintas entre sí,
católicos romanos, cristianos, protestantes, luteranos y calvinistas, cristianos ortodoxos de las iglesias orientales, pues propias de los eslavos, un gran componente pues de creyentes en la religión judía, e incluso existía también una minoría islámica, musulmana, muy importante en la zona de los Balcanes. Pues bien, todo ese conjunto, todo ese mosaico de pueblos formaba parte, o se había integrado tanto a la fuerza, pues, en ese estado centralizado, dominado por una monarquía absoluta y católica durante varios siglos. Esa monarquía pues tenía su capital en la ciudad de Viena, en la bellísima y hermosísima pues capital de ese imperio, llena de palacios, lujosas residencias, grandes avenidas y bulevares que todavía pues existen, que todavía sobreviven, pues dando fe pues de la grandiosidad, de la prosperidad y de la importancia de esa ciudad, sobre todo por el gran movimiento cultural pues que siempre albergó. Pues no se puede entender, por ejemplo, todo lo que fue la ópera, la música clásica, esos grandes movimientos pues que revolucionaron pues la música sobre todo desde el siglo XVIII, pues sin recordar pues que tuvo en Viena pues uno de sus centros. Pues bien, este imperio va a disolverse, el antiguo imperio ese romano germánico se va a disolver hacia 1806. Recordemos cuando vimos el otro imperio, cuando Napoleón Bonaparte invade esos territorios alemanes más allá del río Rin. Bonaparte crea la llamada Confederación del Rin, un grupo de pequeños estados, unos 38 estados, que Bonaparte los somete a una especie de protectorado político como parte pues de esas conquistas del imperio bonapartista. Pero incluso ya el emperador de Austria se había adelantado un poco pues a la derrota pues que ya se veía venir, y poco antes de que Bonaparte pues disolviera oficialmente este Sacro Imperio Romano Germánico, ya desde 1804 el monarca pues el emperador pues de Austria, de la dinastía de los Habsburgo, va a disolver, incluso va a suprimir ese imperio pues con ese carácter pues de Sacro Imperio Romano Germánico, para evitar que Bonaparte pretendiera adueñarse, erigirse con esa nueva dignidad imperial. Y se van a titular de allí en adelante simplemente pues como emperadores de Austria, y entierran pues definitivamente aquella vieja dignidad imperial pues que venía desde los tiempos de la Edad Media. La mayor parte pues de Alemania, de Austria, Suiza, Liechtenstein, Bélgica, Países Bajos, lo que hoy día es Holanda, Luxemburgo, la República Checa, Eslovenia, partes de Francia, norte de Italia y el oeste de Polonia, es decir, un conjunto de territorios muy diferentes entre sí, eran algo así pues como gran parte de lo que era la Europa central, y otros territorios aledaños. Pues ese conglomerado tan heterogéneo, tan distinto, fue parte pues de ese imperio austríaco pues que va a establecerse y a unirse pues como el gran rival pues de esa Confederación del Rin que establece Bonaparte en 1806, y de un reino independiente en la Alemania del Norte que era el reino de Prusia, que va a ser el gran rival de Bonaparte pues, y va
contribuir pues, al final pues, a su derrota. Bueno, pero yéndonos un poco más atrás, podríamos decir que ya desde 1508 estos emperadores austríacos van a tener pues una influencia destacada pues en la política europea. Incluso un emperador famoso pues de esos varios, porque tuvo este estado, fue el famoso emperador Carlos V, que tenía un doble carácter. Fue rey de España como Carlos I y fue Carlos V, emperador pues del Sacro Imperio alemán o germánico. Hay una cuestión interesante. La razón por la cual parte de nuestros territorios venezolanos fueron asignados a unos banqueros alemanes, los llamados bélsares, precisamente eso ocurrió porque Carlos V, pues, que era monarca pues, de tierras en Europa y en América, decidió, para saldar una cuenta con los banqueros alemanes bélsares, decidió entregarle durante varias décadas el territorio venezolano para que fueran explotados, poblados y convertido pues en una provincia que fue la parte occidental de Venezuela, que por cierto no quedaron muy buenos recuerdos de la acción de esos famosos bélsares que actuaron en nuestro país. Eso fue posible pues porque Carlos V, pues, que era monarca de España y era el monarca pues de estas tierras de las Indias, al mismo tiempo había sido emperador pues de Alemania, y entre sus operaciones que hizo pues fue entregarle esta provincia de Venezuela a esos banqueros alemanes por contrato para que la explotaran. Hasta allí vemos pues cómo de alguna forma el destino pues de Venezuela tuvo algo que ver pues con esta historia compleja de estos imperios europeos. Cuando se hace la reforma imperial hacia 1512, este imperio pues asumió pues aquel carácter pues de Sacro Imperio Romano Germánico o Sacro Imperio de la Nación Alemana, como también se le conoció. Pero poco tiempo después, hacia 1517, precisamente este año se cumplen 500 años de ese evento, se produce una profunda división en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se escinde en dos bloques, posteriormente van a aparecer otros bloques más, pero todo se originó pues cuando aparece la llamada, el cisma, la división pues de los protestantes luteranos. Lutero, que era alemán, va a contribuir pues a la división de la nación alemana en dos bandos irreconciliables. La Alemania del Sur, que se va a mantener fiel pues a la creencia y a la obediencia católica del Papa, y toda la parte norte de Alemania se va a hacer luterana y va a tomar pues un rumbo diferente. En otros lugares de ese imperio pues también va a ocurrir un proceso parecido. Aparecen los calvinistas en Suiza y en los Países Bajos, y aparecen incluso otros grupos cristianos, bueno, ya esos más antiguos, que eran los cristianos ortodoxos. Era una iglesia pues tenía un cisma milenario que se había originado en el Oriente, y la mayor parte de los pueblos eslavos de los Balcanes y de Rusia y otras naciones del Oriente Europeo pues eran de esa religión cristiano ortodoxa. ¿Sí? No recibían órdenes del Papa, sino todo lo contrario. Tenían sus propios patriarcas, tenían su propia estructura y tenían ciertas diferencias en los ritos religiosos. Entonces, esto nos lleva a la conclusión pues, de que en este imperio convivían cosas demasiado distintas, es decir, pueblos diferentes, pueblos con culturas e idiomas diferentes, pueblos con religiones y tradiciones
de siglos, distintos totalmente unos de ellos. Por esa razón, pues con este imperio, esta estructura imperial, era un tanto de difícil manejo. La única forma de manejarlo fue pues de tener pues una especie de gobierno muy cerrado, muy disciplinado, con una estructura militar pues que era como el centro de la dominación. El Estado tenía dos pilares muy poderosos, pues la Iglesia Católica y por la otra parte pues un aparato militar, una gran fuerza militar, pues que era como la espina dorsal pues de ese pueblo tan disímil, tan mezclado, tan heterogéneo. Era difícil mantener la paz dentro de un estado como ese, pero duró varios siglos de esa manera. Pues bien, después de muchas guerras de religión, después de muchos enfrentamientos entre estos pueblos con religiones distintas, se va a firmar definitivamente una paz, que fue la llamada Paz de Westfalia, hacia 1648. Y como producto del acuerdo de ese tratado, pues que puso un poquito de orden pues entre esos conflictos entre todos estos estados, se creó una especie de gran confederación de 350 estados que formaban ese imperio austríaco. Imagínense ustedes una estructura con una especie de confederación muy laxa, con un emperador electo pues en una dieta imperial, que era una especie de gran, diríamos, asamblea, una especie de gran parlamento, donde los representantes de todos esos pueblos y naciones distintas se pusieron de acuerdo, 350 representantes, porque eran los príncipes, los duques, los archiduques, los reyes, los representantes de algunos obispados que eran príncipes y obispos a la vez. Ese estado pues tan variopinto, tan distinto, tan, vamos a decir, hasta anarquizado, ¿no? Era muy difícil manejarlo, no era fácil mantener el orden en una estructura que tenía 350 estados. Sin embargo, este estado sobrevivió, pues. El emperador era una especie de árbitro, una especie de gran figura allí, pues, que se hacía respetar, sobre todo porque tenía, sobre todo para los católicos, un gran respeto, porque estaba coronado, investido, legitimado en su autoridad, pues nada más y nada menos pues por el Papa de Roma. Cada vez que uno de estos emperadores asumía pues el cargo como emperador, viajaban a Roma y allí en Roma pues se hacía la ceremonia del Papa, pues los ungía y los consagraba y los coronaba como emperadores. Pero junto con este estado tan extenso, tan poblado, tan distinto, existía un estado no tan grande, pero sí mucho más homogéneo y mucho más desarrollado en todo sentido, que era el Reino de Prusia. El Reino de Prusia controlaba un conjunto de pequeños estados de Alemania del Norte, que, como ya dijimos en la otra explicación, en la otra presentación, Prusia va a tomar como la delantera del crecimiento económico. Prusia va a asumir pues un desarrollo capitalista importante, y en Prusia se va a empezar pues, a echar las bases de lo que se va a llamar la Segunda Revolución Industrial. Por eso no es una sorpresa pues que Prusia sea el gran rival de esa confederación alemana que encabezaba pues Austria, y de esa rivalidad pues se va a imponer el Estado prusiano con, ya en el siglo XVIII, pues con un famoso príncipe, una especie de rey pues que tenían los prusianos, en el cual pues ellos impusieron su economía a ese norte de Alemania, y con ese poderío económico van a poder pues llegar a la hegemonía, al control
de un vastísimo territorio que va pues a ser la siguiente potencia económica pues gracias a la segunda revolución industrial. Entonces podríamos decir pues que de en esas circunstancias ya pues desde 1804 el emperador Francisco I de Austria, tras la derrota de Napoleón, decretó la supremación del Sacro Imperio Romano, y para impedir pues que Napoleón se adueñara de esa dignidad imperial, y él entonces simplemente se va a titular emperador de Austria hasta 1918. Ya dijimos pues que hacia 1877 le agregaron el cognomento ese de Imperio Austrohúngaro, porque Hungría, que era una nación muy importante, pues de estas que eran parte de este imperio, se le va a dar algunas prerrogativas, algunos privilegios que no tenían otros pueblos de ese imperio. Diríamos que habían dos pueblos que tenían privilegios: los austríacos propiamente dicho, que formaban como el núcleo pues más importante del imperio, y el otro componente fue, sin duda alguna, Hungría. Entonces, el emperador de Austria tenía un doble carácter, pues era rey de Hungría y emperador pues de todo el imperio austrohúngaro. Y los húngaros tenían incluso una ventaja mayor, tenían su propio parlamento, que lo elegían de acuerdo con sus tradiciones de sociedad estamental atrasada. Mientras otras regiones tenían un parlamento electo de manera un poco más democrática, los húngaros tenían un parlamento estamental y censitario, es decir, bastante conservador. Y tenían un conjunto de privilegios que otros pueblos del imperio pues no tenían. Esa cuestión de incorporarlo pues en el nombre pues Imperio Austrohúngaro decía pues que la importancia de los húngaros era muy marcada si lo comparamos con, por ejemplo, los privilegios o los derechos que tenían los polacos o los checos o los bosnios u otras nacionalidades. El máximo esplendor que va a tener este imperio, sin duda alguna, es hacia 1815, cuando producto de la derrota pues, del imperio napoleónico, Viena se convierte en el centro pues, de discusión, en el centro del mundo, pues de la diplomacia del mundo de entonces. Allí se reúnen el representante de la corona inglesa, Lord Castellar. Se van a estar presente allí el zar de todas las Rusias, el rey de Prusia y, por supuesto, va a estar pues los prusianos como tal. Los prusianos van a tener, a pesar de que no eran los que tenían la extensión mayor territorial, van a tener de todas maneras una influencia muy marcada debido a su potencial militar. Si algo tenían los alemanes prusianos, pues era unas fuerzas armadas, un ejército que era definitivamente el más poderoso ejército de Europa, que fue el digno rival pues, que permitió contribuir pues, a derrotar a Bonaparte en la batalla de Waterloo. Bueno, ese Congreso de Viena, recordemos, pues ya lo habíamos adelantado en la otra explicación, fue como el arreglo pues, de todas las diferencias entre las potencias vencedoras. Ese Congreso se va a hacer bajo la premisa de dos grandes principios: el precepto de la legitimidad, que significa pues, que los tronos tenían que volver, las monarquías, las viejas monarquías desplazadas por las revoluciones liberales, tenían que entregar ese poder y tenían pues que aceptar el nuevo régimen viejo. Ese ancien régime, como decían los franceses, esa vuelta al pasado, esa vuelta a tratar como de echar las manillas del reloj hacia atrás, pues, eso en el fondo no dio resultado, porque no solamente se restableció el trono en Francia, sino también en España, en Portugal,
y en algunos de estos estados alemanes pues van a restablecerse pues el poder de los monarcas absolutos. Incluso en el sur de Italia se va a crear un estado llamado el Reino de las Dos Sicilias, que le fue adjudicado pues a una dinastía borbónica que va a gobernar pues hasta que Italia se unifique. Cosa parecida va a pasar en España. España restituye el poder absoluto del monarca Fernando VII. En el caso de Francia se va a restituir pues el poderío pues de la vieja dinastía borbónica, y a través de Luis XVIII y Carlos X van a gobernar en esa etapa que se llamó la restauración borbónica. La idea esa de la legitimidad, los ingleses, bueno, lo aceptaban, pero los ingleses no eran muy entusiastas, no les interesaba mucho eso. Lo que sí realmente les interesó mucho a los británicos era que tenía que dejarse claro lo que se llamaba el equilibrio, la doctrina del equilibrio. ¿Qué significaba eso? Pues que los ingleses no les convenía y no aceptaron, pues, por ejemplo, todos esos 350 estados alemanes se juntaran con todos los otros estados de la Alemania del Norte encabezados por Prusia. Eso hubiese convertido pues a eso un macroestado alemán. Los prusianos no tenían interés en eso. Por supuesto, los británicos muchísimo menos. Los británicos no les interesaba, no les convenía porque se estableciera un estado tan desmesuradamente grande, poblado y rico, pues, como para que fueran un rival serio pues en el continente europeo, pues de las ansias de dominación pues, que tenían los británicos. Entonces, bueno, el Congreso de Viena, con el ilustre pues Metternich y otras figuras, porque van a ser como los centros pues de esos arreglos, va pues a permitir pues que Austria empiece pues el siglo XIX pues como una especie de nación poderosa, pues de nación importante pues en la política de entonces. Uno de los artífices de esa alta política pues que se decidió allí en el Congreso de Viena fue Clement von Metternich, que era el canciller. Precisamente todos esos grandes acuerdos se cocinaron, se discutieron, se aprobaron por influencia de Metternich. Metternich era algo así como el equivalente a Otto Bismarck en el campo pues, del otro ejército alemán. Metternich era un gran diplomático que prácticamente recorrió toda Europa negociando con todas y cada una de las cortes imperiales, las cortes de los reinos alemanes, y todos aquellos pues que con los franceses, con los británicos, con los portugueses, y con todos ellos negociaron pues la búsqueda de un equilibrio político. Y fíjense ustedes que prácticamente Europa va a vivir un siglo de paz relativa, ¿no? Van a ocurrir algunos conflictos menores en ese siglo de paz que va del Congreso de Viena en 1815 al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Europa como nunca pues había vivido pues un siglo de paz relativa. Hubo conflictos menores, como por ejemplo el conflicto entre austríacos y prusianos en 1866, o hubo conflictos como el de la Guerra Franco-Prusiana, que acabó con el Segundo Imperio Francés en 1871. Hubo conflictos en Italia, por ejemplo, cuando los patriotas italianos quisieron independizarse de ese control férreo pues, de los austríacos en la parte norte, pues ellos terminaron derrotando esa presencia pues, austríaca e imponiendo pues, un monarca pues, liberal. Total que entonces, en cierta medida, pues, Austria va a ser pues, como el epicentro pues, de muchos de estos conflictos y problemas. Y al final, pues, quedaron bastante desgastados por tantos conflictos, por tantas guerras, sobre todo el conflicto de Italia, que fue sumamente duro para ellos, porque si bien es cierto que
Italia pues era una región rica, poblada y desarrollada, sobre todo en la parte norte, la que ellos tenían. La guerra pues que se desató, pues la guerra que establecieron los propios italianos para conquistar pues su independencia, su autonomía, convertirse en un estado italiano propio, cosa que lograron entre 1861 y 1870, cuando llegan a tomar Roma y convierten a Roma pues como la cabeza de ese reino de Italia, y logran la unificación italiana con Mazzini, Garibaldi, esas otras figuras pues de la lucha. Pues bien, esa situación pues del desgaste de Austria pues, con motivo de la guerra italiana tuvo mucho que ver con las intrigas del Estado prusiano. El Estado prusiano buscó la manera de ayudar a los italianos. Hizo causa común con los intereses de los italianos por sacudirse el control del Estado austríaco. Por aquello de que el amigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, ocurrió que si Italia se perdía pues, para los austríacos, es decir, los italianos obtenían su libertad, obtenían su independencia y creaban su propio reino pues, en la península italiana, pues eso sin duda alguna era un golpe terrible pues, para Italia, para Austria, ¿no? Es decir, la pérdida de Italia va a ser una de las pérdidas más dolorosas, porque recordemos que Italia, el Papa y Austria pues tenían una estrecha relación, una relación conservadora, una relación que pasaba pues, por una cosa que llamaban la Santa Alianza. La Santa Alianza era la alianza de los tronos y de las iglesias pues, para defender la fe, para combatir la herejía, para combatir ese espíritu revolucionario que tenía su epicentro pues, en el año 1848. Bueno, entonces de todas esas críticas pues Austria pues va a llegar ya hacia 1867 a proclamar pues el Imperio Austrohúngaro como una monarquía dual, dándole pues cierta autonomía y privilegios pues a los húngaros. Por eso es que se va a llamar de allí en adelante el Imperio Austrohúngaro. Ese imperio tenía, imagínense ustedes, 8 naciones distintas, formaran parte de ese imperio. Tenía 15 estados diferentes. Tenía 17 parlamentos regionales. Tenía sufragio estamental en algunas regiones, una cosa propia de la Edad Media, muy atrasada. Y posteriormente, ya hasta 1907, se establece entonces el sufragio universal. Es decir, los austríacos tenían más de un siglo de atraso político. Es decir, todas esas transformaciones que se hizo en la Revolución Francesa y en la época napoleónica se habían quedado fuera del mundo del imperio austríaco. Es decir, los austríacos prácticamente en el siglo XX es cuando finalmente tienen la posibilidad de escoger un parlamento, y un parlamento, déjeme decirle, pues con muy escaso poder omnímodo, el poder completo, el poder supremo era el poder del emperador. Entonces Austria en líneas generales pues era un estado atrasado, conservador, con un ancien régime, con un antiguo régimen basado pues en la autoridad de un monarca con poderes casi absolutos, y especialmente pues un monarca católico fervoroso y estrechamente relacionado pues al Papa y sus intereses. Bien, entonces ellos van a recibir un duro golpe cuando pierden el control de los territorios italianos. Por supuesto van a perder el control, la influencia sobre el Papa, pues que pierde los llamados estados pontificios.
Entonces, la unificación italiana, es decir, eliminando el reino del sur, el reino de Nápoles, que era un reino Borbón absolutista, eliminando el control del Papa sobre el centro de Italia, que eran los estados pontificios, eliminando los territorios bajo dominación austríaca en el norte y dominando incluso algunos pequeños estados, algunas pequeñas ciudades-estados que estaban por la libre, ¿no? Toda Italia se va a unificar como un estado nacional precisamente en estrecha relación con ese proceso pues, que habían vivido, en esa rivalidad pues, con los alemanes. Los alemanes ayudaron a los italianos a liberarse, coadyuvaron a la liberación de Italia, ayudándolo pues indirectamente al destruir el poderío austríaco. Los austríacos no podían ganarle una guerra a los alemanes y al mismo tiempo ganarle una guerra a todos los patriotas italianos que se habían alzado en armas contra ellos. Eso los llevó pues simplemente a perder su rivalidad con los alemanes porque fueron derrotados en 1866 y van a perder también el control sobre los ricos territorios del norte italiano para siempre. Eso va a marcar la decadencia pues, del Imperio Austríaco. Es por esa razón entonces que ellos, en vista que pierden los territorios italianos, se lo pueden ver en la presentación en PowerPoint, los mapas están allí, esa pérdida de Italia le quitaba a ellos pues un poco el acceso al mar, y entonces van a buscar expandirse hacia lo que se llama la península de los Balcanes y la costa opuesta, la costa enfrente de Italia. O sea, la conquista de los territorios de Bosnia-Herzegovina, de parte de Serbia, de Croacia, de Eslovenia y otros territorios, y la penetración pues, hacia el mundo eslavo, va a llevar pues, al Imperio Austríaco a chocar con otras potencias. Pero es la consecuencia lógica, pues al perder el control de Italia, ellos tenían que compensar, tenían que buscar la manera pues, de sustituir ese territorio pues, por un territorio que le diera acceso al mar y le diera además pues, el control sobre un extenso territorio y una gran población. Pues bien, todo esto nos lleva pues acá hacia 1914, cuando existe todavía pues ese imperio austríaco o imperio austrohúngaro, como se le llamaba también. Nos conseguimos con que era un imperio bastante importante en términos político-militares. Fíjense ustedes que tenía 676.616 kilómetros. Un estado como decir pues las 2/3 partes de Venezuela, que en términos europeos eso es bastante extenso. Era un estado, el único estado más grande, porque ese imperio austríaco era el imperio ruso. O sea, después del imperio ruso, el imperio más extenso era el imperio austríaco. Incluso más extenso que el imperio alemán, más extenso que Francia. Bien, en esos 676.000 kilómetros cuadrados y tantos, vivían 52 millones de habitantes. Era el más extenso y uno de los más poblados de Europa. Pero el problema es que esa población, esos 52 millones de habitantes no eran homogéneos, no eran iguales, como en el caso de los alemanes, sino que habían 15 nacionalidades diferentes. Es decir, era un estado con 15 nacionalidades diferentes. Algo parecido al imperio ruso, porque tenía más o menos unas características parecidas, así. Como alguien lo definió como una cárcel de pueblos. Bueno, esa estructura militar, esa político-militar, manteniéndose a raya las diferencias entre esas 15 nacionalidades diferentes, donde habían 12 millones de alemanes austríacos, que eran la mayoría de la población. Esa es la parte más rica y poblada en términos individuales, ¿no? Era la primera minoría. Junto con esos 12,5 de millones de habitantes austroalemanes, habían poco más de 10 millones de magiares o húngaros. Los húngaros eran los más
los más importantes después de los austríacos. Después venían 7 millones de checos, 2 millones de eslovacos, 5 y pico de millones de polacos y otros tantos millones de serbios, croatas, eslovenos e incluso 3 millones y medio de ucranianos y de rumanos. Y algo más importante, 800.000 italianos, más de 3 millones y medio de judíos, y habían pues de otras nacionalidades más pequeñas como los eslovenos o los rutenos. Es decir, era un mosaico nacional, un mosaico de pueblos, nacionalidades, idiomas, culturas étnicas, religiones, porque allá habían católicos, romanos, luteranos, cristianos ortodoxos, y hasta musulmanes, pues había una minoría de 800.000 musulmanes. Entonces, todo ese poco de gente, pues hay que decir que la mayor parte de la población, más de las 3/4 partes eran católicos, pero junto con esa mayoría católica, unos 40 millones de católicos, el resto, pues para llegar a 52, casi 53 millones, eran de muchas creencias y de muchas iglesias y de muchas mentalidades. Pues bien, era incluso uno de los estados que tenía la mayor cantidad de judíos, 2 millones y medio de judíos. Pues eso fue, pues en líneas generales, lo que pudiera decirse pues de este imperio, que ya habíamos abordado algo sobre él cuando hablábamos de los alemanes. Ahora, recopilando un poco lo que habíamos dicho en la presentación anterior, ¿cuál era en sí, además de todo esto que hemos dicho, la gran diferencia entre estos dos estados? Definitivamente el grado de desarrollo económico, científico y tecnológico que tuvo el imperio alemán, encabezado por Prusia. Es decir, ese es el país que va a tomar la delantera en el crecimiento económico. Ese es el estado que va a tomar la delantera, por ejemplo, construyendo grandes consorcios productores de acero, sobre la base de la explotación de sus recursos mineros que tenían en abundancia, y de carbón. El norte, pues, sobre todo la parte norte de Italia, se industrializa de tal manera que se le llama eso pues la segunda revolución industrial, caracterizado por el avance científico, técnico, incluso apoyado en las universidades. Aparecen todas esas industrias que ya conocemos, pues la industria química, la industria farmacéutica, la industria del automóvil, la industria naval, inventos pues como el motor diésel, el motor de combustión de gasolina, los motores eléctricos. Es decir, Alemania se convierte en una de las naciones líderes en el crecimiento de su economía, de su ciencia y de su tecnología. Junto con los Estados Unidos, van a dejar incluso rezagada pues a la pionera nación que hizo la primera revolución industrial, que fueron los ingleses. Entonces, este estado pues alemán va a tener un gran desarrollo económico, pero los austríacos, ¿qué les pasó? Pues los austríacos se quedaron rezagados totalmente. Era un país casi pues de semifeudal, con una poderosa aristocracia terrateniente, muy conservadora, muy cerrada a los cambios. Entonces ellos logran adquirir algunos elementos tecnológicos occidentales. Van a tener una red ferroviaria, pero el famoso tren ese del Expreso de Oriente salía desde Londres, atravesaba por Viena y llegaba hasta el lejano Oriente, pues allá hasta Estambul. Ese Expreso de Oriente fue inmortalizado, por cierto, en una obra literaria de la famosa Agatha Christie, novelas de misterio.
que ocurrían supuestamente en ese legendario ferrocarril de Expreso Oriente. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto, pues que Austria era una nación que tenía todas las ventajas de la civilización. O sea, hermosísimas ciudades, un extraordinario movimiento cultural, ahí floreció pues la literatura, la pintura, la música clásica, la ópera sobre todo. Bueno, todo eso es producto de un país civilizado, sofisticado, refinado, con una corte imperial llena de lujos y de grandeza, ¿no? Pero en términos científicos, técnicos, en términos de crecimiento económico, estaban muy, muy retrasados si lo comparamos con los estándares pues, de la otra Alemania. Entonces, hay una disparidad, pues hay una profunda diferencia pues, entre lo que fue el desarrollo, ese acelerado, ese desarrollo progresista, ese desarrollo abierto a los cambios de la revolución industrial, incluso el desarrollo de un imperialismo económico que incluso lleva a los alemanes a buscar la formación de un pequeño imperio colonial. Austria, por el contrario, el imperio austríaco pues no tuvo nada de eso. Un país con una agricultura atrasada, de tipo semifeudal, con muy escaso desarrollo industrial, con una burguesía muy débil, y en el cual pues no se produjo una revolución burguesa como la que se produjo en Francia, ni siquiera al nivel pues de lo que se produjo en Inglaterra. Eso no era una monarquía parlamentaria. Cuando aprueban un parlamento a comienzos del siglo XX, lo hacen pues de manera tardía, lo hacen de manera incompleta, ¿no? Era un estado absolutista un poco así pues como la monarquía esa francesa borbónica restaurada, pues, que tenía un parlamento, pero un parlamento sin mayores poderes, pues, un parlamento donde no se aplicaba sino lo que el monarca pues decidía. Y un monarca pues que gobernó nada más y nada menos que desde 1848 a 1916, el emperador Francisco José, era un hombre obviamente totalmente desfasado. Pues. Hay dos monarcas así importantes en esa época, la reina Victoria y el monarca Francisco José de Austria, eran más o menos contemporáneos. Pero mientras la reina Victoria se dedicó a convertir a Inglaterra pues, en una potencia hegemónica mundial, pues con el crecimiento capitalista de la primera revolución industrial y el inicio pues, de la segunda, este emperador austríaco pues simplemente se dedicó pues a gobernar aquel variopinto estado, ¿no? Aquel estado de compleja administración porque tenía tantos pueblos, culturas, religiones y tradiciones que hacían muy difícil manejarlo y hacían muy difícil pues sacarle algún provecho, porque todas esas naciones van a tener el afán nacionalista, van a tener el sueño nacional pues de quitarse de encima la hegemonía pues de esa monarquía católica conservadora y conquistar pues el derecho de su propia nación. Pues los checos y los eslovacos pues soñaban con formar su república checoslovaca. Los polacos soñaban con tener una república polaca, pues que les quitara de encima el control de una parte, la controlaba el imperio ruso y la otra parte la controlaba el imperio de los Habsburgos austríacos. Entonces los polacos querían una Polonia libre, querían una república polaca y lo van a lograr. Y asimismo, pues los italianos querían un reino italiano independiente y los pueblos de eslavos del sur querían un reino pues, que agrupara a esos pueblos como los bosnios, los serbios, los montenegrinos, que se van a agrupar después en el llamado reino de Yugoslavia. Entonces, todo eso se va a lograr en algunos casos antes de la Primera Guerra Mundial, pero algunos se van a lograr después de la Primera Guerra Mundial. Uno de los efectos terribles que trae la Primera Guerra Mundial, terribles para el Estado austríaco, fue que como consecuencia de la derrota pues, en esa Primera Guerra Mundial, Alemania, el Imperio Otomano
y el Imperio Austríaco, que formaban la triple alianza de los tres emperadores. Esos tres emperadores fueron derrotados y sus respectivos imperios se desintegraron. Así como se desintegró el Imperio Otomano, pues dio origen a varios territorios y a una república turca moderna y laica. Así como se desintegró el Imperio Austrohúngaro y dio origen a todas estas repúblicas nuevas, pues también el Imperio Alemán no se desintegró del todo, pero va a perder muchos territorios que va a tener que entregar, y van entonces, entre otros, tuvieron que devolver las provincias francesas, esas de Alsacia y Lorena, porque se las habían arrebatado en la guerra franco-prusiana a los franceses. O sea, en resumen, la historia de estos dos estados alemanes es muy distinta. Y una de las razones fundamentales es que mientras el Imperio Alemán era un imperio de alemanes, el Imperio Austríaco era un imperio que, si bien es cierto, tenía un componente alemán mayoritario, tenía también un componente muy variopinto, es decir, con tantos pueblos, tantas religiones, tantas etnias, tantos niveles de desarrollo económico. Habían regiones que se habían industrializado. Por ejemplo, el caso de lo que va a ser después la República Checoslovaca. Se va a ser una de las regiones que se va a industrializar más por influencia alemana, básicamente. Pero otras regiones, las regiones más rurales, más, vamos a llamar así, más atrasadas, como Hungría o Rumania o los países estos de Yugoslavia, como Bosnia-Herzegovina, Serbia, esos estados se van a pasar muchas décadas para ingresar pues a esa política pues de mayor desarrollo. Eso sería pues en línea general pues la situación de los austríacos. Hay que decir pues que el Imperio Austríaco se desintegra con motivo de la Primera Guerra Mundial. Y ese imperio, entre otras cosas, pues se participó en la Primera Guerra Mundial, repito, como parte de la Triple Alianza. Se convirtió en aliado del Imperio Alemán, pues el Kaiser se convirtió en aliado del Imperio Otomano, y esa alianza pues va a resultar derrotada, aplastada pues por las naciones occidentales encabezadas por Inglaterra y Francia, que le van a exigir la devolución de territorios, le van a exigir el pago de una costosa indemnización de guerra, y eso es lo que se va a llamar el Tratado de Versalles. Y otros tratados similares al de Versalles, como fue el llamado Pacto del Trianón. Bueno, el de Versalles se le aplicó a los alemanes propiamente dicho, a Inglaterra, a Austria, y en el caso pues de Turquía le van a aplicar otros tratados, pero de manera igualmente punitiva, castigadora, pues, que los va a destruir. Bueno, así se completó pues la evolución a grandes rasgos pues de estos dos imperios. El Imperio Alemán, por un lado, que se convierte en un imperio hegemónico de mayor desarrollo, y el imperio más atrasado, un poco que se queda al margen pues de esa expansión económica, al que ni siquiera le permitieron ser parte del Zollverein o Unión Aduanera. Esa va a ser como su sentencia de muerte. Ya hablamos de ese Zollverein cuando hablamos del Imperio Alemán. Es decir, que estos imperios van a tener, pues, como aquella famosa obra que se llama Vidas Paralelas, van a tener una existencia paralela. Y la esencia es que van a ser muy distintos unos de otros. Procesos históricos totalmente diferentes. Pero pues que esto les sirva pues para entender el porqué de estas diferencias.